Pues es una alegría de verdad estar compartiendo con ustedes como todos los jueves en este espacio que es Conversando. Les saluda Walter González, acá desde el norte de la ciudad de Guatemala. Bueno, como un programa especial de esos que ya ven ustedes que no se deberían perder y más bien les felicito por no estárselo perdiendo. En esta ocasión pues tenemos una visita muy especial. Nos acompaña Raiza Torterola desde Uruguay. Qué genial tenerte, Raiza. Te agradezco mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Raiza es una poeta, bueno, es una artista, para ser más precisos, porque en realidad hace muchas disciplinas, hace fotografía, hace performance, hace poesía, hace un montón de cosas que la verdad admiro tanta energía, tanta disciplina también, porque se requiere mucho trabajo para esto. Gracias de verdad nuevamente por aceptar la invitación, Raiza. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Yo estoy bien. Eso que te pasa al presentarme me pasa a mí también. Eh, Cuando preguntan qué hago y termino resumiendo a un montón de cosas. Qué bonito, la verdad. Y lo otro también, lo interesante es cómo todas estas disciplinas de una u otra manera se interrelacionan. Un amigo, Jerónimo Tarta de Argentina, me decía que él encontraba mucha relación entre el slam con la escultura. Yo me quedé así como, con la escultura, dije yo, o sea, uno pensaría con el teatro, pero buscar una relación por ahí me pareció muy interesante. Em, Cuéntanos un poco, porque también aparte de todo esto, pues también has sido premiada en varias disciplinas. Cuéntanos cómo le haces, cómo distribuyes tu tiempo entre tanta pasión, entre tanta cosa. Bueno, yo soy como muy fan de la astrología y la astrología, por la astrología yo tengo el sol en Piscis, que es un signo muy de movimiento, muy flexible del agua, y a la vez tengo el ascendente en Tauro, que es la energía del voy a hacerlo y fin, y tengo la energía de Leo, que es el líder, que es el movimiento, que es hacerlo, que es cuidar a todos. Entonces, creo que mi carta natal es como la responsable por la energía inesgotable. eh, y después por el deseo genuino de explorar, ¿no? Eh, yo voy trabajando también con más intensidad a veces en una cosa, pauso la otra, como que también aceptar las pausas en cosas que me gustan me permite seguir investigando una y después regresar. Esas mezclas que traías ahí como ejemplo, ¿no? Como la poesía con la música con el cuerpo. La poesía es cuerpo. Para mí, como yo particularmente digo que escribo con el cuerpo, escribo desde el cuerpo. Y después está lo que veo también, ¿no? Como mi proceso creativo mucho tiene que ver con lo sonoro y con la imagen. Entonces, creo que es toda una cosa que esa cosa es la poesía en sí, ¿no? Como que siento que escribo poesía, que filmo poesía, que bailo poesía, que performo poesía, que está todo conectado con esa fuerza eh, más profunda y a la vez más sutil de habitar el mundo, ¿no? De ver el mundo de una forma poética, digamos. Me encanta esa manera de concebirlo, que en realidad el cuerpo es la poesía. Y es que lo que sucede es que, por ejemplo, en lugares de aquí de Latinoamérica, donde, por ejemplo, disciplinas como el slam están tan empezando, tan incipientes, ¿verdad? Es un poquito difícil porque mucha de la gente que escribe o que está empezando a escribir incluso tiene la idea de que la poesía está en el libro. Y bueno, la poesía está en el libro porque pues ahí está, pero no está para habitar solamente el libro. O sea, yo creo que es una experiencia formidable el tener un libro en las manos y leer la poesía y tener la oportunidad de leerlo una vez y otra vez y otra vez, interpretarlo, jugar con las imágenes que están allí y todo eso es fantástico. Pero la poesía del cuerpo es más que una actividad, sino que es más bien una experiencia. Y es una experiencia que se comparte, ¿verdad? Porque pues te están viendo, te están sintiendo, hay textura, hay color, hay temperatura, hay tantas cosas ahí involucradas, ¿verdad? Y sin el cuerpo no hay, no.
no hay la vida, ¿no? El cuerpo es lo que permite la vida. Entonces, si nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos también de las palabras, ¿no? Porque la palabra efectivamente surge en el cuerpo, ¿no? Compartir, hablar es una forma de corporalizar una expresión, un sentimiento. Expresar un sentimiento es darle cuerpo, ¿no? Es traerlo al cuerpo para que sea. Eh, Pensando en eso que vos traías del libro, yo hace unos años empecé a investigar lo que llamo de poesía viva, que es exactamente eso, que la poesía no se muere en los libros, ¿no? Que el libro no sea el fin o la finalidad. Eh, yo no tengo libros publicados por muchas cuestiones, pero una de esas es porque entendí que mi forma de compartir eso es viviendo eso, ¿no? Entonces, te recito, te grabo un disco, un video, pero el libro es más difícil para mí porque sé que se va a morir en algún momento en la estantería y empecé a investigar formas de dejarla viva. Entonces, a veces hasta en una ropa que vos pongas, transformar esa poesía, eh, al revés de tener una camiseta que diga no estrés, que sea un verso, ¿no? Y que llevamos la poesía en el pecho. Para mí es todo muy, muy simbólico y pasa de esa investigación de cómo mantener viva la poesía. Es un proceso. No, me encanta todo esto que nos estás compartiendo, porque es de verdad muy, muy real, muy, muy cierto. Es también de aprovechar un poquito la época en la que vivimos, porque por ejemplo, hace unos 500 años de ahí para atrás, seguro que ya existían actividades performáticas ya de un carácter quizás religioso, ritualista, pero no existe un registro al día de hoy más allá de lo que está escrito. Ahora Mm. tenemos la ventaja de que el registro puede ser fotográfico, puede ser videográfico, puede ser sonoro. Entonces es de aprovechar también la edad en la que vivimos, como decías. Y de hecho, pues me compartías tus redes y tuve la oportunidad de ver tu trabajo y me doy cuenta que es cierto. O sea, yo creo que tu trabajo no se me ocurre cómo, solo tal vez si fuera con fotografía y acompañado de un disco, pero fuera de eso, no se me ocurre cómo poder poner eso en un libro. O sea, esto, insisto, es una experiencia para los sentidos, una experiencia sensorial muy bonita, muy interesante y que tiene mucho ritual. Y hablando de esto del ritual, a mí me encantaría que nos compartieras, porque te digo, la verdad me quedé muy picado, muy interesado en esa experiencia que recién tuviste en estos días. Y pues me gustaría que nos compartieras un poquito aquí con la audiencia, qué fue este peregrinaje, porque me parece que es muy interesante y valdría mucho la pena también compartir la experiencia con nuestra audiencia. La experiencia del río. Bien, es un peregrinaje, es un camino. Hace 3 semanas yo recibí un llamado, yo soy indígena, me autodeclaro una mujer indígena, charrúa, fue un pueblo acá del sur de Uruguay. Yo nací en Brasil, también en una zona que es muy cercana a Uruguay, en algún momento era toda una cosa sola en el sur de Brasil, donde también habitaba como ese pueblo charrúa, que son bastante diferentes físicamente de lo que uno concibe como indígena, ¿no? Entonces eran autos grandes, si vos me ves como que mi boca es grande, ¿no? Mi nariz es grande, como que hay un carácter un poco diferente. Y entonces termino viniendo a vivir en Uruguay, hace 8 años que vivo acá, y acá me doy cuenta de mi ancestralidad, mi abuela no, era uruguaya, entonces toda una conexión con eso, que lleva también la poesía ahí, como que la poesía siempre estuvo, siempre siempre escribí cosas que no podía explicar, ¿no? Como metáforas que no sabía explicar por qué estaban y que conectan con lo indígena. Y bueno, nada, la cosa es que hace 3 semanas decidí subir un cerro, que acá en Uruguay hay muchos cerros chiquitos,
no hay como ahí como montañas ni nada, son pequeños cerros. Y los cerros eran ocupados por los pueblos originarios. Entonces yo cuando quiero como esa conexión ancestral subo a un cerro. Es como lo que sería mi iglesia. Y en un momento subo y ellos, acá en este momento estamos a 18 días de no tener agua potable para 60% de la población de nuestro país. Voy de vuelta. A 18 días de no tener agua potable a 60% de la población de todo Uruguay. Porque tenemos un río, que es el río Santa Lucía, donde sale el agua potable para la ciudad, que se contaminó por la propia empresa del gobierno que produce esa agua saludable para nosotros. Entonces, para dejar cada vez más potable, ellos fueron vertiendo veneno, químicos, y que fue como que pudriendo esa agua, y a la vez desmonte, o sea, empezaron como a cortar árboles, empezó a tapar el río, empezó a dejar de llover, empezaron a ocupar esa agua para el ganado, para los frigoríficos, como un saqueo muy alarmante de eso, que se suma a una sequía generada también por todo eso, y entonces subo al cerro con ese impulso de salvar un río. Y cuando llego y les pregunto, ellos me dicen que no hay cómo salvarlo, que ya está, que lo que sí tengo que hacer es llevarlo de regreso a casa. Eh, y ahí me gusta la metáfora también, ¿no? Como trabajo con la metáfora, entender esos mensajes que siempre digo, no soy hippie. De hecho, soy un medio así con lo hippie, ¿no? Con las apropiaciones culturales disfrazadas de otras cosas. Soy indígena y cuando estoy ahí, escucho eso, ese llamado, empiezo entonces un movimiento de cómo concreto esa metáfora en una verdad y cómo lleva un cuerpo de río a dónde, ¿no? Entonces, a lo largo de esas semanas fueron apareciendo personas, fueron cayendo informaciones y estuve caminando junto a Nicolás Soto, que es un compañero que me acompañó para documentar esa ceremonia, y algunas personas más que se sumaran, estuvimos yendo a tres partes efectivamente del río. Empezamos por el centro, donde está la problemática de la potabilidad, digamos. En ese momento estamos hace un mes tomando agua salada, en realidad no estamos tomando porque ellos mezclan la agua de río Uruguay con esa agua de río Santa Lucía y la sal que agregan es para limpiar y que eso sea potable. Pero vivimos en un país donde a cada 5 personas una tiene problemas de presión, entonces no se puede tomar esa agua. Acá vivimos con lo que llamamos calefón, que son calentadores de agua, y se están rompiendo porque este material no está acostumbrado a la sal, que está comiendo eso por adentro, entonces estamos sin bañarnos, sin tomar agua, sin poder cocinar con esa agua, y aumentando el capitalismo y las divisiones socioeconómicas del país, porque yo puedo pagar el agua, pero hay gente que no. Entonces, cuando empieza entonces esa peregrinación con Ico, vamos al centro de ese río a buscar arcilla, de ahí, del centro, para hacer una especie de un cuenco. Y de ahí vamos a la desembocadura que termina acá en Montevideo. Ese río cruza como 4 o 5 partes del país. Y ahí armo con esa agua, ablando esa arcilla y construyo entonces ese cuenco. Y estuvimos el fin de semana a la naciente en luna llena eh, para juntar todas esas partes de este río y dejarlo de vuelta al cerro, que sería el lugar donde efectivamente nace el río, ¿no? Entonces sería como a un principio una retomada de la ancestralidad efectiva, física que hablábamos, ¿no? Pasar el cuerpo. Yo tomé agua de ese río en todas sus partes, pude sentir cómo eso cambiaba su textura, su color, su gusto, eh, más allá de lo espiritual, lo tangible, ver
llegar a un lugar y ver el concreto, ahí los puentes, la gente sacando agua, el río podrido, y comparar con una naciente, con mucha vida, con agua limpia, sana, dulce, ¿no? Entonces, esa peregrinación ancestral creo que la terminamos, pero que sigue, ¿no? Como esa metáfora del río que siempre vuelve a nacer, ¿no? Y que siempre aparece también dentro de mi poesía como ese gran flujo de agua, ese gran flujo de llanto o de dolor que a la vez también sirve como una limpieza, ¿no? Como limpiar el dolor a partir del agua también, ¿no? Fantástico. Y precisamente por eso es que quería preguntarte con relación a este ritual, porque sí noté eso, que en tu trabajo pues hay mucha conexión con el agua. Y pues sí, o sea, el agua tiene muchas cualidades que es interesante ver cómo encontrar esa relación. Me pareció también fantástico esto porque también de alguna manera en este peregrinaje y todo esto, pues van todos los elementos de alguna manera conjugándose, porque obviamente en la confección de este recipiente, pues tiene que ser un barro cocido, entonces ahí tenemos fuego y tenemos tierra, entonces realmente yo creo, una cuestión tan orgánica y que tiene que ver realmente con la naturaleza en total y el ser humano, no como centro, diría yo, porque eso es demasiado, no sé, demasiado prejuicioso, se estaría dando uno demasiada importancia en todo esto, pero sí tal vez como portador, como por lo menos alguien que Como tiene canal. eso, ajá, más eso, como un canal, como alguien que está, pues, que tiene esta voluntad de hacer las cosas, ¿no? Es fantástico, me parece muy interesante y muy simbólico, muy metafórico, como nos comentas también. Em, y bueno, volviendo otra vez al tema de las artes, en todo caso a la parte poética, performática, ¿cómo llegaste tú al slam en Uruguay, allá en la escena con Pavlovsky y todo? Hace muchos años que escribo, yo tengo 34 años, eh, y escribo desde que empecé a escribir, ¿no? Como yo tenía como mis padres se separaron cuando yo era muy chiquita, yo tenía 6 años, y viví como ese momento, yo vengo de una clase media brasilera, donde mi madre estaba superando esa separación y salió a trabajar. Mi padre fue a crear como que otra vida, luego enseguida tuvo otros hijos y otras compañeras. Mi hermana mayor, también bailando, tratando de salir de eso, y yo ahí como que quedé con las niñeras, con las empleadas domésticas, que también entiendo que mi primer contacto con las divisiones sociopolíticas, económicas, también racializadas en el sentido de que son las mujeres negras y pobres, las indígenas que están ahí cuidando a las hijas, ¿no? Entonces, desde ese lugar también aparece mi escritura, porque yo hacía las tareas con una mujer analfabeta. Y lo que aprendía efectivamente con ella eran otras cosas, ¿no? Y cuando estaba tan sola y ya podía escribir y ya no tenía como las niñeras y iba creciendo, mi escritura aparece en diarios de niña. Mi padre es poeta, tiene como muchos libros, como 10 15 libros publicados, más allá de ser juez. Entonces la poesía también me conectaba con mi padre de alguna forma, era como nuestra forma de hablar y lo es hasta hoy, que no podemos llamarnos, pero sí intercambiamos poemas y a partir de eso sabemos en qué andamos, como se dice por acá. Y eso todo quedó archivado siempre, ¿viste? Siempre quedó en otro lugar. Y cuando me mudo a Uruguay, hay ese movimiento de la necesidad de pertenencia y me doy cuenta que de todas las cosas, las artes que he experimentado, me caen bien los poetas. Entonces empiezo a ir a los eventos de poesía
y como observadora, como quien saca fotos, o como quien está ahí para escuchar la poesía, para compartir eso, entender ese movimiento artístico, hasta que un día en uno de los slams, que yo era como fotógrafa, voy y le digo a Pavlovsky, anotame que el próximo yo voy a recitar, yo voy a compartir mis textos. Y me dice, ah, qué bien. Y le digo, sí, porque acá falta algo. Faltan poemas que hablen de la violencia de género. Y efectivamente es así que voy con esa bandera, con esa impronta de ser la voz de un montón de voces. Y fui con esa intención de sacudir ese movimiento poético y termino ganando. Entonces dije, wow, ¿qué pasó? No era para haber ganado nada, era solo para traer un poema. Y eso refuerza también como la necesidad de esas palabras que después, islam tras islam, como que se va repitiendo y ahí entro yo como escritora, como artista y como mujer en ese lugar de también lo que comparto duele. Entonces, ¿cómo lo hago? Y acá en el Islam la gente aplaude, es un ambiente muy bonito, que Pavlovsky lo lleva con mucho amor, entonces somos todos amigos y estamos como hinchando para que los demás ganen, es como un poco contradictorio porque es como una competencia que no hay competencia, porque quien gane estamos felices. Y sentí esa diferencia cuando fui a Brasil en la Copa Bayala, como que hay otra forma de competir. Y entonces me pasó eso, llegaba y decía, bueno, yo antes de recitar lo que quiero decir es que no quiero que me aplaudan. Y la gente, hola, ¿no? Y yo digo, no, porque lo que voy a decir no es para ser, o sea, no merece aplauso. Yo lo que voy a decir duele, es violencia de género. Entonces también con el pasar del tiempo, de alguna forma esa postura puso un poco en esos textos, en estas palabras, quizás una fuerza un poco más allá de la forma como escribo o lo que leo, sino de esas palabras que decía que eran inaplaudibles, digamos, ¿no? Pues qué y justo para ahí iba yo también acerca de preguntarte por esta experiencia de haber estado en la Copa Avia Yala. Y antes de que nos vayamos para allá, pues le mando un abrazote a Pavlovsky, tan buena onda él, que tan lindo Pavlovsky. Abrazotes para él, para Puti Futurista, para toda la gente maravillosa del Slam de Uruguay, que es fantástica la escena. Pero háblanos un poquito más de esta experiencia ahí en la Copa, porque pues ahí estuvo María Herrera representándonos, estuvo pues gente hubo países que participaron por primera vez, como por ejemplo hubo una representante de la diáspora en Estados Unidos, Ujú. también de Venezuela, sí, de Venezuela estuvieron también por primera vez, y de Canadá también, que fue el campeón que estuvo. Háblanos un poco de tu experiencia ahí en la Copa en Brasil. Fue una experiencia muy conectada con la identidad, eh, muy interesante porque me llama Pavlovsky, me dice, vos sos la representante de Uruguay, te quería decir que vos sos la representante de Uruguay en la Copa a Bayala y bueno, te vas a Brasil. Y en ese momento es como que voy a Brasil, donde nací, a representar a Uruguay, ¿no? Y entro en ese viaje, como, ¿qué idioma hablo? ¿Quién soy? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿De dónde vengo? Y fue muy bonito porque entendí después que eso es Abayala, efectivamente, ¿no? Costumbro decir que cuando me preguntan ¿de dónde sos? Eh, digo, yo nací en, porque yo soy de todo, ¿no? Los territorios
se expanden, ya sabemos lo que son las fronteras, ya sabemos todo lo que está bueno y malo de todo eso, pero entendí ahí con esa invitación pasar al cuerpo efectivamente lo que está en un lugar más del pensamiento, de la ideología. Y en un momento dije, bueno, hay que llevar un poema en portugués, hay que construir otra narrativa, que es lo que yo como portavoz de Uruguay puedo compartir. A ver, en mi propio país, qué es lo que estoy haciendo acá, que es importante que otros países escuchan, qué es lo que pasa acá y qué es lo que quiero llevar de nosotros como país, ¿no? Yo soy medio uruguaya, medio brasilera en la sangre, pero más que eso, tengo mis banderas. Entonces, ¿cuáles banderas llevo? Porque vos tenés 6 poemas, ¿no? Y una pisciana escribe mucho. Entonces, tenés 6 poemas y tenés tiempo para mandarlos, para que sean traducidos a 3 idiomas. Y un momento es, no, pará, que yo escribo mucho en el momento, ¿no? ¿Cómo hago? Entonces fue todo un proceso también de cómo ponerme como artista, más que artista, capaz como activista, ¿no? De mis banderas, de lo indígena, de la bayala como un todo. Y cuando llego allá, me encuentro con todos mis hermanos de Abayala y veo esa pluralidad de españoles, bueno, Mari, nos decimos como muy hermanas, muy gracioso, todos momentos muy lindos. Es que propio cómic, o sea, de México, un hermoso, todos, la verdad, increíble el amor, la fuerza que hay en las vivencias que son individuales, pero que a la vez son interseccionadas dentro de nuestro territorio como América, ¿no? Yo escuchaba a Alejandro de México y podía haber escrito yo ese mismo poema porque pasaba lo mismo. Entonces, entender esa interconexión eh, territorial, pero sin ser fronteriza, ¿no? Esa conexión como un todo, de cómo históricamente todavía vivimos eso, esa historia, arrastramos esa colonia, arrastramos el capitalismo, arrastramos el saqueo, arrastramos la cuestión de las migraciones, arrastramos muchas cosas y seguimos, vos decías, escribiendo, ¿no? Como capaz que antes no se escribía, pero seguimos escribiendo lo mismo. Y eso fue muy fuerte, porque también cuando llego a Brasil, que hay un movimiento de Islam bastante diferente de lo que había en Abayala, los compañeros de Abayala decían, wow, pero qué fuerza tienen, y wow, mira eso. Y es obvio, hay tanto dolor en las periferias brasileras y hay tanta corporalidad en Brasil, hay tanta posibilidad corporal de exteriorizar esto, que yo creo que es lo que hace diferente Brasil de los demás lugares, esa capacidad de incorporar esas cosas y manifestar. Entonces la resistencia afro en Brasil mucho tiene que ver con sus pelos, como ellos permiten usar sus pelos, como eso también es una forma de comunicar, yo resisto, yo estoy acá, yo no me voy a lasear el pelo. Y eso es desde todo el tiempo, ¿no? Brasil es el país que mata eh, más personas trans, lesbianas y gays y travestis en el mundo. Es un país que mata cada 10 minutos un joven negro. Entonces, vos no tenés ganas de callarte. Y vos tenés fuerza, porque la resistencia es fuerza. Entonces fue bonito a la vez conectar con esa fuerza brasilera y reencontrarla dentro mío, ¿no? Más allá de sentir que hablar los 2 idiomas era justamente ser abayala, era como poder hablar con todos y entender todos esos discursos, excepto mucho, no entiendo inglés, entonces quedaba ahí como un poquito y me prometí ahora estudiar inglés para el mundial,
para poder llegar más, porque ahí entendí el valor de conocer las lenguas y poder intercambiar eso que me daba eso con los brasileros y con los demás compañeros de Bayala, ¿no? Eh, Hermanarnos del todo, abrazarnos del todo, escucharnos del todo. Y sentí ahí como ese lugar de escucha, por lo menos lo viví yo, fue algo también muy gracioso porque me rompí el celular antes de llegar, entonces en la conexión le escribo al compañero de Río que me iba a recibir y le digo, rompí el celular, entró agua, me voy a quedar sin celular, esta soy yo, le mando una foto, esta soy yo, estoy llena de plumas y de blanco, es imposible que no me reconozcas y te espero, ¿no? Y como me olvidé el celular, como rompí el celular, yo no podía hablar con Pavlovsky ni con nadie. Entonces voy a la competencia eh, y vivo los poemas. Yo vivo lo que estoy diciendo. Y, y no hago las cuentas de las notas. Las notas están en otro lado. Y resulta que así como gané el primer slam, sin saber, yo fui a las semifinales. Entonces me dice mi nombre y digo, ¿qué? Y digo, ah, bien, yo pensé que no pasaba de eso, ¿viste? Entonces digo, ¿qué poema hago mañana, no? O sea, ni me había dado cuenta que tenía que hacer más poemas, no ensayé, o sea, antes de ir a Río tuve como una conexión con la vacuna ahí que me generaba como baja pulsación cardíaca por un tiempo, entonces estaba yendo al hospital y chequeando el corazón, y yo no estaba ensayando los poemas. Entonces cuando llego y paso a la semifinal, digo, no, pará, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, poemas. Entonces, en eso voy a la competencia y una compañera de Chile, una maravillosa que es Mercuria, es una fuega, Mercuria, me dice, no, Ray, vos sos de la primera ronda de la semifinal porque son los tres primeros seleccionados. Y digo, no, pero yo no fui la primera, o sea, yo no estoy entre los tres primeros, fui la última. Me dice, no, vos no fuiste la última, vos pasaste en segundo lugar empatado con Alejandro. No, no lo hice, ¿no? Y yo, sí, lo hiciste. ¿Cómo que no hiciste? Están las notas, lo hiciste. Y claro, esa falta de competencia o esa falta de celular, ¿no? Me llevó a entonces decidir compartir un poema que son en cuatro lenguas, es un poema en cuatro lenguas que cuenta la historia de los charrúas. Eh, Ese poema nunca lo había recitado. Lo escribí para mandar porque pensé que no iba a llegar a leerlo. Y resulta que en el momento que voy a subir el escenario digo, lo voy a leer este. Y los compañeros dicen, no, pero ¿por qué no recitas lo que vos ya tenés en el cuerpo, en la cabeza? Que era uno que se llama Libertad y Muerte. Y digo, no, voy a leer ese. Voy, no tenía los papeles, no tenía celular, entonces no tenía cómo leerlo. Tuve que pedir ayuda a la organización para que imprimieran toda una cosa. Una ahí ya hubiera desistido. Y resulta que voy y lo leo. Y eso hace con que yo me pase el tiempo y me sacan puntos. Cuando me pasa eso, o sea, te levantan la mano, yo seguí porque dije, yo no voy a terminar acá. Y el poema repetía, yo no quiero guerra, yo vengo de ahí. Yo podía haber terminado, pero el poema repite. Yo repetí la frase, ¿no? Entonces, un amigo también que hice ahí de Perú me decía, en este momento lo que me enseñaste es que nosotros al final somos poetas y lo que hay que hacer es poesía, es como dejar que la poesía esté, ¿no? Como la poesía es lo importante en realidad. Y le dije, eso es. Pero bueno, resulta que me descontaron y quedé desclasificada de la final, pero con mucho cariño.
los compañeros de FLUP me invitaran a ser poeta de sacrificio también. Y lo más loco es que recité ese poema que ya tenía en el cuerpo y me dieran 5 notas 10. Entonces, capaz que si lo hubiera hecho, en este momento te diría que hubiera estado en no sé qué lugar de la final, pero fue esa decisión de la palabra, esa decisión del discurso, de entender la importancia de lo que uno va a llevar a decir y esa decisión de no frenar el poema en cualquier momento, esa decisión de decir esto está escrito así y eso termina. No sé si recomiendo que lo hagan, pero yo lo hice y no me arrepiento porque a fin leí los 6 poemas que llevé, tuve 5 notas 10. Pavlovsky, cuando vuelvo a Uruguay lo miro y me pongo de así, a modo gracioso de rodilla y digo, no, perdón, yo voy a ensayar para el Mundial los tiempos. Y él se reía y me dice, sos vos, ¿no? Entonces, en ningún momento dejé de ser yo y dejé que la poesía dejara de ser lo fundamental. Sí, yo te hubiera aplaudido como, igual como le aplaudí a María Herrera, a pesar de que no nos clasificamos, pero de todos modos, yo creo que el estar ahí en ese escenario y tener la oportunidad de decir lo que tienes que decir es aplaudible. Es de verdad lo que toca hacer, en realidad, lo que toca hacer. O sea, yo pienso que si en ese momento donde ya la cuestión es en serio, ya estás tú, el público y la interpretación y eso es todo lo que hay, pues entonces lo que toca es, bueno, por lo menos seamos honestos, ¿verdad? Démosle con la honestidad, que es yo creo que también una manera de respetarte a ti misma como artista, a tu público, a lo que haces y todo eso. Entonces yo creo que es fantástico. La verdad, te felicito. Espero de verdad que ahorita en el Mundial te vaya bien. Y no en el sentido de ganar, que por supuesto sería genial que te lo llevaras, pero más bien en el sentido de la vivencia, de la experiencia, ¿verdad? Que sea como todo esto que me has contado, una experiencia enriquecedora. Al final de cuentas, pues uno... eso yo creo que es lo que más vale por encima de todas las cosas, la experiencia, lo vivido. Y eso también me conduce a lo siguiente. ¿Qué perspectiva tienes ahorita para el Mundial? ¿Cómo ves, cómo te sientes ahorita con relación a eso? Que de hecho ya se viene, ya es poquito lo que falta. Falta poquito. Extraño mucho a Brasil en ese momento, así que estoy como que venga, que venga, que venga, que venga. Eh, Estuve acompañando los demás poetas que no son los compañeros que conozco de Abayala, ahí como de África, estuve mirando un poco algunas cosas y estoy con mucha emoción para ir y verlos, ¿no? Como en lo tangible, abrazar a esa gente, escuchar. Es un gran viaje para mí. Yo soy en nuestra colectiva de 10 personas que representamos 12, si no me equivoco ahora, la Bayala, yo soy la única mujer la única persona autodeclarada indígena. Eso me parece muy fuerte, si estamos hablando de Bayala. Eso es muy fuerte. Y por lo tanto soy la única persona entre 40 poetas autodeclarada indígena. Eso es muy, muy fuerte para mí y me pone la conciencia de eso que vos decías, la importancia de estar parada a decir algo. Entonces, entiendo y más que nada, un poco eso, ¿no? Que cuento como esas cosas de rechazar un poco ese lugar, ¿no? Y decir, bueno, acá hay una representación de algo, acá es una mujer indígena, acá tengo que ir, acá están mis líneas, ¿no? Que siempre hago, o sea, es un rito, es un ritual, y cuando veo a los compañeros y las compañeras de África que llevan sus ropas, sus maquillajes, sus símbolos, ¿no? Al escenario, me siento más abrazada todavía y siento como lo bonito que es la fuerza de los símbolos, de las metáforas de la vida, ¿no? De estar ahí con mis plumas. Esa pluma que tengo acá me apareció después que dejé el cuerpo de río, como llamo, ahí en la cumbre, tengo esos elementos que son sagrados,
y cuando veo también que otros tienen esos elementos, me siento como eso que decía, el territorio como una colectividad. Eh, pero a lo práctico, realmente voy a ensayar los 3 minutos, porque es un desafío también permitirse estar en ese lugar sin... ¿por qué no? ¿Por qué no ensayar? Voy a ensayar, puedo vivirlo también. No mucho, porque efectivamente funciono como funciono, pero ensayar para poder llegar al poema, ¿no? Como el poema pide, como el poema merece, como el momento merece, como los compañeros merecen. Y en el momento de enviar los poemas, envié entonces un poema que nació para, o sea, ellos dijeron, tienen hasta tal fecha, yo estaba 3 días antes pariendo este poema, de los 3 que mandamos, pariendo un poema nuevo porque decía, no puedo no llevar un poema nuevo porque tengo otras cosas a decir, ¿no? Entonces ese poema es un poema muy bonito que se llama Recién parida y que ahora como que me voy dando cuenta que también tiene un poco de conexión con eso de que hablábamos de la peregrinación con el río. Siempre siento como mis poemas como nacen desde el oído, yo no escribo en una hoja o en la compu o en el celu, yo hablo mientras escribo, yo me mando audios. Así que es mi proceso de componer un poema. Y muchas veces eso como desde el cuerpo también, como que como escucho un sonido y es eso, ese poema que se llama Libertad y Muerte, en el momento yo estaba así, como que tengo que escribir algo, porque voy a recitar y voy a tener que escribir, porque tengo que llevar algo nuevo, y era en el día, en el día que iba a recitar, empiezo a escuchar unos caballos así como que... Y ahí empiezo, ¿no? Como miles de caballos anunciaron la guerra. Y ahí ya me doy cuenta que estoy escribiendo. ¿No? Entonces, mire, caballos en la guerra, mi cuerpo en sí entra, escuchaba, y ahí está, ¿dónde está algo para registrar lo que estoy componiendo? Porque está saliendo. Entonces me puse en ese lugar de vuelta, de tengo que escribir algo, y literalmente parí un poema en el día, hasta el final, el último momento, para mandar un poema que sentía que merecía también un poema nuevo, ese momento, ¿no? Excelente. Y la verdad es que pues yo creo que en ese sentido conecto yo también contigo porque estos ejercicios, a mí me gusta mucho utilizar esta palabra de decir lo orgánico de las cosas. Yo, por ejemplo, para Conversando, al principio, cuando empecé hace un poquito más de un año, hacía yo un cuestionario para usarlo como una guía y no perderme. Ahora ya no lo hago porque he entendido que la intención no es, o sea, esto no se supone que deba ser una entrevista, sino que es una conversación. Entonces yo estoy conversando contigo, entonces la cuestión es dejar que la conversación fluya. Entonces muchas veces de lo que tú me estás diciendo digo yo, wow, esto me interesa saber, quiero saber más de esto. Y te pregunto, entonces va así y es lo que tú haces, o sea, dejar que sea la energía pura que va fluyendo la que nos conduzca, la que nos lleve, la que nos diga cuándo se termina la entrevista, la que nos diga cómo seguimos. Y eso, o sea, incluso este programa no tiene una duración exacta, o sea, a veces nos vamos en media hora, otras veces nos vamos más de la hora, y no importa, o sea, yo en el momento en que sienta que ya te cansaste de mí, pues ya te dejo en paz. Pero mientras eso no pase, estamos bien. Bueno, me alegra. Para mí todo tiene que ver con el río, ¿no? De hecho, también como me nombro así, ¿no? Como hija del río. También ese lugar que hablamos del mundial como la palabra y para los indígenas era la forma de mantener viva la memoria. Entonces vos no escribías, vos hablabas en un círculo con tus compañeros de clan, de tribu, de comunidad, y ahí se propagaba, desde la escucha y la habla, se propagaba la memoria, se mantenía viva. Entonces, estoy como que todo el tiempo también conectando con eso, con lo ancestral, con la fuerza de ese momento de escucha, con la fuerza de ese momento de la palabra. Y ahí, en un momento, llega el formulario, es, ¿cómo te llamas? Raiza Torterola. ¿Cómo te nombrás?
artísticamente, y es este pequeño silencio, ¿no? Como, "Ugh, no, ¿y ahora? ¿Y ahora qué?". Entonces puse mi nombre indígena, que es Aranatú, en charrúa y chaná, que significa justicia, y luego puse Aranatú, hija del río. Entonces en un momento le digo hasta entonces mi compañero, digo, no es mucho, como este nombre no es como mucho, como Aranatú no van, si me llaman en inglés, ¿cómo es hija del río, no? Entonces empezaba como que esa cosa graciosa de encontrar en el nombre otra posibilidad de hacer justicia, justamente, ¿no? Eh, que acá esté un nombre indígena. Eh, y conectado con lo que siento, que es el río siempre, ¿no? Entonces, como hasta eso, ¿no? A veces lo más sencillo, lo más sutil, es lo más profundo, ¿no? Que haya un nombre indígena en charrúa, en un país que hasta hoy en Uruguay estamos peleando para que se reconozca el genocidio indígena y la sobrevivencia de los descendientes. Es un país que niega la presencia de indígenas, que esté ese nombre ahí, en este lugar, y al lado diga Uruguay, me parece poético y justo, ¿no? Entonces, nada, como que también desde lo sutil, desde cómo firmamos algo, la forma como nombramos, es importante, ¿no? La palabra es importante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, tiene mucho que ver y mucho, digamos, la cuestión del mensaje que se está dando y el mensaje que está en el mensaje. Por ejemplo, lo que comentabas hace rato, de que no es solamente tener un atavío o una prenda que diga algo, sino, bueno, desde el atreverse a utilizar algo, ya eso es un Mm, mensaje. O sea, es mm, el mensaje de hacerlo. O sea, en el caso del nombre, como lo decías, pues no solo está en el significado, sino también el tomar la acción de utilizar un nombre indígena, como lo dijiste, para representar a Uruguay, que no reconoce, la verdad me parece algo prodigioso, algo fascinante. Yo quisiera saber, porque igual de todas maneras vamos a compartir aquí en este espacio las redes para que pues pueda la gente también tener acceso a ver tu trabajo, tus fotografías, los videos ahí que están. Pero yo quisiera saber si pudieras compartirnos un poco tu trabajo acá en vivo para que la en vivo y audiencia pues directo. pueda, si fuera pues de verdad posible que nos regales esa experiencia. Sí, 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 sí. Bueno, yo pensé en qué es lo que podía compartir y efectivamente me gustaría compartir, por ejemplo, el poema que escribí para el Mundial. O sea, es la primera vez que voy a compartir ese texto en mi vida y me parece que tiene sentido compartirlo acá con ustedes. Así que bueno, voy a tomar una agua porque me atraviesa y me pierdo sin la voz. No te preocupes, más bien te agradezco un montón por darnos esta primicia, es muy agradable saberlo. Bueno, este texto entonces se llama Recién parida y dice así: esto no es un poema, esto es América Latina. No hay rima que sostenga la violencia de los cuerpos cansados, palabras y palabras que solo escriben el pasado. Usan los dedos como armas que apuntan a nuestra identidad. Más que ser indígena, hay que ser salvaje, mujer guerrera, bruja, indomesticable, para que sus ojos puedan validar a mi ancestralidad. Pero soy semilla de Micaela Bastidas, arrastrada, viva, hasta perder sangre suficiente por luchar contra una España de hombres durmientes. Nietas del fuego, hijas del río, no nos quemaran tus hogueras jesuitas,
no nos callaron tus deseos de evangelización, porque la palabra injusticia fue parida por un hombre blanco promoviendo a un Dios que castiga. Llevo latiendo en las células de mi vientre 7 generaciones de mujeres valientes, pariendo hijas del conflicto, sobrevivientes del mestizaje, que a nuestro pueblo prometieran exterminio con espadas, puñales, pistolas, fusiles, minerías y garimpos. Pero nuestra naturaleza salvaje siempre ataca a tu progreso y el capitalismo. Usurpadores, violadores a la vista, que todavía nuestros cuerpos invaden como miles y miles de territorios jamás conquistados. Y aunque impunes de culpa, nuestra palabra es siempre una flecha en llamas, es la voz de un continente que respira más de 420 lenguas. Seguiremos entonces escribiendo resistencia hasta encontrar una paz que ya no nos cueste la vida, porque entre hermanas no se teme el enemigo, entre hermanas son blancas las banderas erguidas por las mismas manos que ahora escriben juntas nuestra historia. Que aquí están conmigo, de puños en alto, afirmando raíces en el centro de esta guerra made in China, que juzga cuál cuerpo está más herido. ¡Ah! No hay palabra en tu idioma, ni Dios en tu Biblia que perdone o justifique, pero hay un cuerpo de una mujer indígena, prestes a parir la justicia con sus propias manos. ¡Ah! Cuando preguntaren quiénes somos, miraré firme a sus ojos, mostrando mi piel cargada de cicatrices, y les diré que somos una nueva América Latina recién parida. El verso con el que me quedo es hasta encontrar una paz que no nos cueste la vida. Eso me entiendo ahora lo que dijiste, porque mencionabas eso antes de decir estas cosas que se dicen, pero que duelen, que se comparten, pero duelen. Ese es un reto, yo siento un poco, porque al final de cuentas, pues también el proceso del performance o el poder compartir un performance es un acto muy íntimo, o sea, es uno de verdad es vestir el corazón, la emoción, pues no lo puede hacer uno enfrente de cualquiera, yo pienso que sí hay un poquito voluntad de uno, un poquito quizás responsabilidad, y también otro poquito, pero yo creo que lo lindo es el hecho de que todas las personas que están involucradas en el Islam están en igualdad de condiciones, por lo tanto hay una cierta complicidad y un entendimiento de que es necesario que entre las personas que están involucradas en el Islam exista esta hermandad, tiene que existir esta hermandad, no podría ser de otra forma. Es eso, ¿no? Como estamos mostrando heridas, porque estamos doliendo, aunque no sufriendo. Hay cicatriz, pero la cicatriz es una herida. Entonces, siento que el respeto hacia lo que uno está compartiendo es esa hermandad, ¿no? Es esa complicidad, es esa escucha, es esa empatía, ¿no? Hay como muchas palabras ahí que pueden como surgir, pero más que nada es un ritual para mí, ¿no? Efectivamente es un ritual. eh, Primero que nada, transformar lo intangible en algo tangible, como la comunicación, para luego ir más allá de lo que una piensa que es un bueno o malo poema, ¿no? Siempre es un poema, y eso ya basta, ¿no? Eso ya es suficiente. Ay, el gatito, ya me enternecí. No, qué fantástico, la verdad, y creo que sí, es algo tan cierto.
Y digamos, otra de las cosas también es el hecho de haber tantos temas comunes entre los Mm, países de Latinoamérica, entre los países del Avia Yala, y cosas que no mm, sabíamos. Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que me estás poniendo en contexto de que vive y vivió Uruguay, son cosas que para muchos otros países, para mucha gente que estamos mm, dentro de la misma, dentro del mismo continente, pues son cosas nuevas, cosas que no sabíamos, porque pues muchas veces la publicidad, la información que llega a través de las noticias y cosas así, es pues es solo lo que al sistema le interesa que se sepa, ¿verdad? Entonces mm, pasa muchas veces mm. que las realidades se quedan a un lado y se dejan pues sin que se sepan. Pero esa hermandad a través de la sangre, a través del sufrimiento, es, es no sé, es como ese pegamento de verdad que nos une como comunidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Después quería, si puedo, compartir uno, que este poema es el poema que gané mi primer slam y que va arrastrado conmigo, eh, pero que es un poema que viene más viejo, ¿no? Es de una raíz completamente feminista, enojada con la violencia de género. Yo soy víctima de violencia de género, soy no, fui, ¿no? Porque ya no estoy más en ese lugar. Y es muy... ese poema nació como una especie de carta a mi violador. Y, y lo cuento eso porque siento que lo que hace es que no lo pelea. Le pelea porque soy peleadora, pero le frena. Después vos me dirás, y también las personas que nos acompañan nos dirán ahí qué es lo que sienten. Pero es un poema importante porque es una forma de retomar mi propia vida y mi propio cuerpo y no permitir que el otro la siga como invadiendo, ¿no? Entonces ese poema dice, no me verás morir, no me verás caer de rodillas suplicando a tu Dios. No me encontrarás en el contenedor ni en una bolsa negra de basura. No me verás flotando en el arroyo ni a mi rostro en el cartel de desaparecida, porque tu violencia me ha enseñado que nada es más fuerte que la semilla, y ahí estaré. Me reconocerás en todo el brote que nazca, pero no me verás crucificada de brazos abiertos como a tu Cristo, porque mierda nos enseñaran que amar es sacrificio. No soy este símbolo, soy el clavo que aprisiona tus manos y castiga tus pecados. Yo vengo a lastimarte con mi respiro. Soy tu Virgen María violada que todavía amamanta tus ideologías mientras vos, Padre nuestro que está en el cielo, santificado siempre es tu nombre. Ni Eva, ni serpiente, yo no vengo de tu costilla, soy el fruto podrido, la manzana prohibida a mis hermanos miserables. No me verás arder en llamas, no me verás sepultada en tu orilla. Soy la tumba de tus dictaduras, soy América Latina, va trancando, esclavizada que sobrevive en tus venas. No, es difícil ese poema, ¿ves? Es difícil lo que digo. No me verás sepultada en tu orilla, soy la tumba de tus dictaduras, soy América Latina esclavizada que sobrevive en tus venas. No me verás morir, no escucharás mi susurro, no te gritaré a los ojos, porque soy el fuego, la explosión primera tras a que incendiaras a mi familia. Yo soy del tiempo, que nos sacaran la lengua. Yo soy hija de tus violaciones históricas, apostólica, romana, evangélica, cristiana, bautista, iglesia asesina. No me verás callar, no me verás parir a tus hijos, porque soy la blasfemia de tu burguesía y escribo sobre el pecado capital de tu gula. No matarás al prójimo, no desearás la mujer del otro, pero amarás como amás a ti mismo.
No dirás mi nombre en vano y tus confesiones de purgatorio no me encontrarás en el paraíso. No me verás sufrir, no me verás caer, no me verás sumisa otra vez, porque no seré yo la parte que sobrevive. Soy tu furia, soy tu enojo, tu envidia y soy tu ira. Soy mujer y aquí quedaré, viva. Es un poema difícil. Se cae el celo, va la voz, pasan cosas. En general lo hago más enojada, pero es un poema difícil, Sí, es difícil decírselo, ¿viste? Y pasé a entender eso de cómo decir las cosas, eh, cómo no dejar que esas cosas que pasan sean malas. A ver, si me tranca la voz cuando te estoy, cuando te estoy diciendo, no me encontrarás en el contenedor, se me tranca la voz, porque lo que yo estoy diciendo, se me tranca la voz. ¿Qué quieres que haga? No es una cuestión de ensayar, es una cuestión de que hay una emoción cuando uno escribe y esa emoción está. Las palabras tienen memoria, las palabras son memoria, el cuerpo tiene eso. Fui muchas veces cambiando ese poema llegó a ser recitado en un espectáculo con una compañera, haciendo lo que digo que es uno ella hacía como y llevó ese poema a un tono más tranquilo, ¿no? Como no me verás morir, no me verás caer. Y ya lo hice a los gritos, como no, ¿no? Con fuego. Y me pasó eso en mi slam, porque en la Bayala llevé ese poema y dije, me duele hacerlo, pero es un poema importante. Entonces dije, me van a echar, o sea, me van a decir que estoy, eh, hablo ahí, ¿no? Hija de tu violación es histórica, apostólica, romana, iglesia, bautista, me van a decir que estoy haciendo como, cometiendo un crimen ahí con todas esas iglesias, o sea, me van a desclasificar y la gente decía, no, no te van a desclasificar. Entonces, en un momento estoy ahí como en la copa recitando eso, yo estaba tranquila hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando digo la primera iglesia apostólica romana, a cada iglesia era como un campeonato de fútbol y la gente, ¡ah! ¿No? Ahí me dio una fuerza que las últimas iglesias ya estaba así como gladiadora, guerrera, luchadora, y el fuego encendido de que eso que tú decías, la hermandad, las mujeres estaban ahí. Ese texto es para quien me violentó, pero ese texto es para todos, de todas, de todes, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que la poesía me dio, que es ese lugar de poder hablar sobre mí, hablando sobre todos. yo me recuerdo ahorita que lo mencionaste, me recuerdo que yo estaba viendo aquí online el evento y cuando llegó esa parte, yo me quedé así. Una sorpresa, pero te soy honesto, fue una sorpresa positiva, porque yo dije así como, qué fuerte, qué fuerte. O sea, porque lo que pasa es que uno en el examen eso quiere ver, o sea, uno quiere sangre, uno quiere ver eso. Entonces te digo la verdad, a mí por eso me encanta de verdad la copa, me encanta ver la copa. No, no he podido ir ni en esta ni en la anterior, pero me encanta verlo porque es súper emocionante por el hecho de que eso, uno no tiene absolutamente idea de qué va a ver, de qué va a escuchar, de qué va a sentir. Entonces, de repente vienes tú, que no te había visto nunca antes, pero de repente vienes tú, te subes al escenario y dices algo así, algo que yo creo que a todos se nos destaparon los oídos, ¿verdad? Al escuchar eso. Es algo fuerte, algo confrontativo, algo bárbaro. O sea, yo también la reacción del público me pareció de lo más eh, mm, normal. Yo habría, me dieron ganas de gritar también, de ponerme contento. Qué bárbaro. No, y yo creo mucho también en lo que dices. Al final de cuentas, ese discurso es un discurso colectivo. Lo único que tú estás haciendo es poniendo la voz y el cuerpo. Pero el discurso ya existía. O sea, lo que pasa, y yo creo que precisamente allí es donde viene la sorpresa, donde viene la admiración, donde viene la hermandad, esta empatía
ahí porque son mm, cosas que ya todos lo sabíamos, ya todos lo teníamos adentro, pero hacía falta que alguien se parara y lo dijera en un escenario. Eso es lo único que todos necesitábamos, pero en realidad esas son unas cosas que todos más bien lo sentimos y lo mm, sabemos, ¿verdad? mm, sí. Sí, y así como yo estaba con mis banderas ahí, como que estaban todos con sus banderas, ¿no? Y bueno, Mercurio escribe mucho de ese lugar también como mujer, tenía unos poemas también muy crueles en este sentido, de la verdad como una crueldad, ¿no? Bueno, en uno de mis poemas, que fue el único que fue para allá en portugués, dice eso, después lloro para, para transformar la crueldad del hombre en agua. Y entonces es como por ahí también, ¿no? Como esa capacidad de la palabra, del texto, de la metáfora, de ser más allá de una y pasa a ser una resonancia, una conciencia colectiva, un me gusta que esté ahí diciendo lo que está diciendo, ¿no? Es fútbol mismo, ¿no? Es como gol, porque es Exacto, eso, porque es de ahí que nace, ¿no? Es como alguien se lo tenía que decir y se lo dijo. Y no importa qué es lo que está exactamente la forma como está creado ese poema, importa la fuerza que está por detrás de eso, ¿no? Como si vos me preguntás sobre la copa, yo lo único que te voy a decir es que me encantó todo lo que todos hicieron, porque es admirable, es increíble esa posibilidad de cruzarnos en la vida, encontrarnos como hermanes y reconocer los dolores, pero ver que estamos haciendo algo con eso. Porque en todas esas situaciones de violencia, eh, encontrar la forma de trascenderla, ¿no? Y bueno, si, como yo siempre digo, si a mí me violaron, que esa violación sea mía y que yo haga con ella lo que yo quiera. Y si yo lo que quiero hacer es poesía, lo voy a hacer. Y fin de comunicado. Y no se habla más. Entonces, si yo hago esto, si tú haces eso con tu escritura, con todas tus banderas, Mercuria, Blanca, cómic, Dani, o sea, si todos los que estábamos ahí empezamos a entender la fuerza de la palabra, y creo que todos que estábamos ahí y que estamos en esto de escribir, entendemos lo que es escribir como ese canal, creo que hay una justicia poética, ¿no? La justicia divina, capaz que no creo, pero sí en la justicia poética, que es eso, ¿no? Como parir la justicia con sus propias manos. No es sacar la justicia de la víscera, no es ensangüentar a nadie, es escribir y escribir una nueva historia, escribir otra historia, escribir la verdad de mi historia, sin tener que nombrar quién me lo hizo, el detalle, qué pasó. Hay algo más allá que solo me da la poesía, que es la justicia. Acá hay justicia en lo que es ese texto, porque hago un rezo, o sea, Padre nuestro que está en el cielo, o sea, estoy haciendo un rezo, ¿no? Como que estoy enfrentando a toda la opresión de esa iglesia, estoy nombrando esas iglesias y estoy diciendo eso a los gritos. Entonces, eso es hacer una justicia poética, que es no dejar morir algo. Nosotros acá en nuestro país tenemos 70 palabras preservadas en nuestra lengua, 70 palabras. Nos robaron las palabras, nos robaron las palabras, nos borraron las palabras. Entonces, entender que cada palabrita de esas 70 que tenemos es mucho, y poder usarlas, y poder usar las palabras, como digo, yo escribo con las palabras del colonizador para hablar de mi sentimiento no colonizado, ¿no? Y hacer como de la palabra la herramienta, hacer de la palabra la herramienta. Y mucho lo que digo es descubrir palabras que no duelen, descubrir otras palabras también.
palabras que yo cuando subo al escenario me sonría también, al revés de solo doler, ¿no? O que deje una sonrisa a un hermano, deje fe a alguien, que creo que es por eso que terminan haciendo este primer poema, que enfrenta mucho, porque parece una España de hombres durmientes, pero a la vez dice, entre hermanas son blancas las banderas, y acá vamos a parir, ¿no? Hay una nueva América Latina, no nos van a colonizar otra vez, estamos recién paridos. Y eso es buscar palabras que, a pesar del dolor, no propagan quizás, ¿no? Como tratar de encontrar esas palabras que llevan fe a pesar de lo que pase. No sé si he logrado, pero es un poco lo que estoy tratando de encontrar. Esas palabras que a pesar de todo nos llevan a estar firmes, como una peregrinación con un río que está completamente en una situación desesperadora, y vos decís, ¿y por qué no estás en la calle a los gritos? Y digo, no, pues es que estoy liberando el río y estoy tomando su agua y estoy en lo sutil, ¿no? Como saber que hay gente que está en la calle a los gritos y saber que hay gente que está en lo sutil, en lo ancestral, y entender esas varias formas también en la escritura, poder ser sutil y poder ser guerrera, ¿no? Excelente. Yo, de hecho, te iba a preguntar algo, pero me hace gracia porque ahorita pues ya contestaste lo que te iba a preguntar. Porque sí, es que te lo voy a decir de todas maneras. A mí me parece muy curioso el pensar en un discurso doloroso, porque digo yo, bueno, uno va a un slam, bueno, me pongo en el lugar de los slamers, es decir, bueno, subirse uno al escenario a compartir algo que es doloroso, ¿no será eso más bien como un ejercicio un poquito masoquista, como el ponerse uno en una situación vulnerable, complicada? Pero creo que ahora con lo que me dices, pues entiendo que detrás de esto hay algo mucho más grande, y en el poema que nos compartiste creo que está clarísimo, porque está por un lado una situación que a ti te pasó, y lo estás utilizando eso como una situación, como un punto de partida para referirnos a un dolor mucho más grande. Y no más grande en importancia, sino más grande en colectividad, en las personas que lo viven a diario, lo viven a diario, lo vivimos a diario. Entonces ahí está, o sea, es cierto, yo traigo este dolor, pero la cuestión es ¿para qué sirve? Porque este dolor no sirve solo para que me duela, no podría servir solo para que me duela, tiene que servir para algo más. Digamos, Richard Schechner en su teoría del performance dice que una de las finalidades del performance es el sanar, y yo creo que va mucho ligado a eso, y no solo con el tema de sanar yo mi dolor, sino de utilizar mi dolor para que otros también sanen. Entonces ahí es donde yo creo que radica esta importancia del poder comunicar un discurso doloroso, no como un ejercicio masoquista, sino más bien como un ejercicio donde uno está trayendo a través de este dolor un acercamiento a que otros se abran y a que otros puedan sanar a través de esto. Sí, vos me hiciste acordar de algo que no tiene, no es de la escritura, es más de la performance, que estuve en México hace unos años en un festival, y lo que decidí hacer era una performance sobre el caso de la violación colectiva, la manada de España. Entonces, la performance era, había un círculo dibujado en el piso y estábamos yo adentro, en el centro, y alrededor mío, adentro de ese pequeño círculo, 5 hombres. Estos 5 hombres, 2 fueron voluntarios del público y 3 eran de más performers, que yo los invité cuando llegué al festival. Dije, che, necesito 3 hombres para actuar conmigo, participar de eso conmigo. ¿Cuándo vamos al lugar para armar ahí, dibujar en el piso del círculo? Los chicos que estaban en el festival me dicen, no, pero yo no quiero estar en ese lugar, de que te voy a lastimar, nos preocupa, como... Y yo lo que les digo es algo que lo decías vos ahora, les digo, ustedes no son violadores, y esto no es una violación, esto es un discurso, esas son palabras. Si nosotros no lo hacemos, no hay ese discurso. Si nosotros hacemos, se visualiza, se verbaliza, se torna tangible lo intangible.
Entonces, la performance consistía en que yo tenía 42 minutos, que fue lo que sucedió el tiempo de esa violación, para salir de este círculo de varones. Y ellos tenían que impedir que yo saliera. ¿Qué pasó? ¿Qué vos pensás que pasó? ¿Salí o no salí? Ah, qué buena pregunta. Bueno, eran solo 5, yo asumo que si saliste. ¿Que salí? Asumiría que sí, pues eran solo 5, no creo que... No. No solo no salí, como las personas del festival la terminaran antes por el estado de vulnerabilidad física y emocional que estaba yo. Hay un video que no lo puedo ver de todo, donde esa violación, esa metáfora, está a la carne, a la disposición, a la vista, siendo observada por una manada afuera. Y lo que pasa ahí es muy interesante, porque la organización dice, no, basta, aunque yo haya dicho, si yo desmayo, desmayo, ¿eh? Pero ahí se cumple también eso, ¿no? Que es el arte más allá de lo que el artista, ¿no? Es como lo real, es esto. El poema me tranca, el poema me tranca. Se corta, ¿no? Es todas las metáforas que están ahí y que, ¿sabes lo que terminó pasando? Yo me rompí, voy a mostrarles ese hueso del pie, que es el hueso más difícil de romper en esta pelea. Yo efectivamente peleé contra 5 varones y no fue posible. Y era eso que yo quería mostrar, de que cuando una mujer está alrededor de 5 hombres, no puede salir. Por lo tanto, no es un abuso, es una violación, es un crimen, es una violencia. Y cuando terminamos esto, en un momento yo ya estaba así con brazos para arriba y les decía, yo no voy a salir, yo solo quiero respirar. Así estaba. A los compañeros que dijeron, nosotros no te vamos a hacer daño. Así, yo estaba, yo solo quiero respirar. Y ellos ahí, a los tigres, ¿viste? Entonces, cuando termina, lo que ellos hacen es que salen llorando. Yo lloré en la perfor. Después salí como en la vida normal, ¿viste? Ellos lloraban. Había uno de los chicos, había un sexto chico que puse afuera, que pedí que fuera como el juez. Entonces él tenía ahí como él veía el círculo y decidía si yo había o no había salido. Y el público gritaba al juez y a mí, y decía, dale hermana, a las chicas, no, dale que podés. Entonces ese chico que está de juez sale desolado y me dice, no me había dado cuenta hasta este momento de lo que es juzgar una violencia no sufrida por mí, sino sufrida por otra. Cuento eso porque me traías eso, ¿no? Hablando de cómo la performance sana, porque en realidad yo me enfermé, básicamente, pero lo que pasó fue colectivo, fue una capacidad, una posibilidad de juntos generar un discurso donde no hay dudas. ¿Ves? O sea, no, acá no hay lugar a dudas, acá no es me gusta o no me gusta, acá es lo que es, no es posible una mujer pelear contra 5 varones que quieren pelear con ella. Yo me rompí el pie. Digo, no es posible. Eh, una anécdota más de esto es que cuando yo regreso entonces a Uruguay, a casa, voy al médico y el médico me dice, ¿qué es lo que hiciste? Y yo digo, nada, trabajé, fui a México a trabajo y ahí como que nada, no me daba cuenta que había, porque no rompí en el momento de la performance, rompí un tiempito después, entonces decía, no sé qué hice, como no sé qué pasó. Y quedé 42 días sin poder caminar. El día 43 que me dieran, me liberaran a caminar,
empieza a caer en mi celular noticias, notas de que en este mismo día el caso de la manada había sido revertido y los tipos que habían violado a esa chica, que habían sido detenidos por abuso, pasan entonces a ser detenidos por violación, lo que les aumenta la pena. Entonces, si vos me preguntas si el arte puede salvar el mundo, yo te voy a decir que no, pero yo creo en el arte, porque el arte es una posibilidad de dar vida a algo, es crear, es parir, es como crear a un niño, es crear a algo, es recién parida, es eso, es parir a algo y parirle una posibilidad de que sea otra cosa, con lo que está, ¿no? Con lo que sucede, con lo que nos duele, con lo que amamos. Y ahí te contesto esa pregunta. ¿Es martirizarse? ¿Es caer de rodilla en su propia herida? ¿Es ir a doler en México? ¿Es ir a lastimarse a México? ¿Es como voy a México a romperme el pie? No lo es, no lo es. Pero ahí entre los artistas había un chico que había sido denunciado y escrachado por una violación. El festival igual lo recibió. Yo no le hablé todo el tiempo de este festival y cuando me estaba yendo, él vino hacia mí y me abrazó y me dijo, gracias. Entonces, ahí entendió lo que hizo. Capaz que si le hablaba no entendía. Capaz que si yo no ponía mi cuerpo y no mostraba, no podía ver, no podía verse, no podía empatizar, ¿no? Capaz que si el poema habla de cómo pude superar mi violación y de cómo las mujeres, para mí, ¿no? Porque está bien esos poemas, pero yo no puedo, porque yo siento la vida desde ese lugar de de la posibilidad de que el arte sea una forma de expandir la lucha, de expandir la palabra, de expandir el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que cada vez que sube al escenario, el poema cobra vida, por eso me gusta escribir poemas nuevos y no quedar mucho tiempo con un poema, porque al momento que está escrito, que está compartido, ya es otra cosa, ya no es mi herida, ya es otra cosa. Y este poema va al mundial de vueltas porque sentí que tiene que estar, que tengo que hablar sobre esto una vez más, todavía, y que lo voy a hacer porque todavía es algo que sigue pasando, ¿no? Eh, pero nada, como que me fui bastante de tema, pero eso, como siento que el arte no salva el mundo, que el arte no cambia la estructura capitalista, colonial, patriarcal y todo eso. Un poema mío no va quizás impedir que 600 mujeres por día sean violadas en mi territorio nato, en Brasil, pero quizás el que me lee, el que me escucha, el que nos ve, se pregunta si en algún momento fue violento, porque yo lo estoy pudiendo decírselo. Eh, Hay gente que viene en esta vida, en sus encarnaciones, sea como sea la creencia de cada uno, para eso, para comunicar, para contar. Y yo creo que es mi tarea en esa carne, es dar voz a las voces que no están o dar voz a, a, la, a esos dolores, pero nadie me ve ahí de rodillas vulnerable. Ellos me ven ahí, como vos viste, me están hinchando como fútbol. Nadie está pasando mal porque yo fui violada. Ellos están mirando a alguien y están diciendo, dale, pibe, vamos, y explota todo, y vamos, y me saco la ropa, y giro. Que Pute hizo eso, ¿no? Pute con el poema, que es la compañera que fue el slam anterior, saca la ropa y gira y dice, ray, ray, ray. Y digo, pa, pero sos una hincha de fútbol. ¿Por qué? Porque pasa eso, porque estoy ahí. Entonces, creo que te contesta bastante la pregunta, que es, depende de lo que hacemos con lo que nos pasa, qué es lo que queremos hacer con eso, y qué es que tocamos. A veces es difícil recitarlo, a veces es un placer recitarlo. Eh, Cada momento es un momento, pero no es eso lo que me duele.
lo que me duele no está escrito, ¿no? Lo que me duele es lo que pasa. Eso es solo un texto, es la importancia de la palabra, pero a la vez es solo un texto. Lo que me duele es otra cosa. Entonces, nada, me fui de rama, como se dice, pero quería como que hablar eso porque es algo que defiendo mucho, que es esa idea de sentir el poema, ¿no? De sentir la vida, de escribir desde el cuerpo. Muchas gracias. Y yo me siento feliz de que todo esto que compartimos, todo esto que me comentabas, que me contaste, todo esto, pues quedó documentado acá. A mí Mm, me llama mucho la atención el hecho de que, al menos en lo que pues estabas contando, la reacción de los hombres es muy interesante en esta performance que hiciste. Incluso yo te soy honesto, pues no lo vi, no estuve allí. Nada más, pues en lo que tú contaste, pues sí me dolió. Y yo creo que una de las cosas es que a nadie le gusta sentir o saber que es entre comillas, el malo de la historia. Entonces yo creo que el darse cuenta uno, porque me imaginé la escena de tú tratando de salir y que no te dejaban y me sentía como que si yo fuera uno de quienes hubiera estado ahí no dejándote salir y me sentí avergonzado, me sentí mal, así como decir, qué horrible. Y luego cuando contaste, pues que realmente sí paniqueaste en esto. No sé, es horrible, es horrible sentir uno esto, ¿no? Y yo me imagino más todavía alguien que sí ha sido acusado de una cosa que va por esa vía, pues, debe ser de verdad, como dijiste, ¿verdad? Aún más fuerte que escuchar un juicio de palabra, ¿verdad? Más fuerte que eso. Es que genial realmente que el performance pues sirva, tenga esta utilidad que va mucho más allá de simplemente ser un espectáculo bonito. Oiga, es otra cosa que pasa, y te digo la verdad, es bastante triste, porque mucha gente llega, se acerca a los eventos del slam o a recitales de poesía con la intención de ver un elogio a la belleza y así como, bueno, no va a ser exactamente un elogio a la belleza lo que vamos a ver, pero es un discurso necesario. Entonces yo creo que ahí también tenemos que balancear y entender, no balancear los poetas o no balancear los slammers, sino más bien quien llega, entender la diferencia que hay entre un discurso placentero, entre algo lindo, algo bonito, a algo que necesita escuchar, algo que necesita tener visibilidad, que es muy importante, e incluso pues la necesidad tiene que ir siempre por encima de lo que sea bonito, del adorno, ¿verdad? mm. También eso, ¿no? Como las varias capas de la belleza también, ¿no? Porque hay frases que vienen de un lugar no tan, no es de un día soleado, digamos, pero tiene la belleza bruta, ¿no? Eh, no sé, es como esa frase que te quedó y que a mí también me queda, que es hasta como eso, ¿no? Una paz que no nos quite no nos cueste la vida. Eso yo lo escribo y digo, wow, qué lindo esto. Una paz que no nos cueste la vida. Pero es horrible. Pero es bonito porque acá no, o sea, no nos va a pasar de vuelta, ¿no? Una paz que no nos cueste la vida. Wow, y ahí vos quedás en esa frase y te llevas y eso, ¿no? Como la dejás viva. Pero está eso, en todo el poema hay una frase, por lo menos una, que es bellísima. Y yo me atrevo a decir que los poemas en realidad tienen una frase. Los poemas tienen una frase. Cualquier uno, hasta de lo más genio, tiene una frase que te invade. Y es ahí que vos conectás. Entonces también cada uno conecta con esa frase, con esa belleza, con eso, ¿no? Que se arrastra, que va, que se avanza, como dice Matilde Campillo, que es una poeta portuguesa, le preguntan, recomiendo mucho, le preguntan ahí si el arte salva el mundo y ella dice, no, pero cambia la vida, cambia el segundo, cambia el momento, esa fracción de tiempo, cambia y después vuelve todo al normal. Pero es ese, ¿no? Como lo que yo una vez escribí, como la poesía es un acto de fe, es como la fe de que esto es algo, ¿no? De que eso es bueno, de que esto es lindo, de que eso es importante, de que eso es un discurso, de que eso es algo,
pero uno escribe porque tiene fe en la palabra, tiene fe en la poesía. Y encontrar, vos decías como del público también, es una forma de cómo el Islam para mí lo que tiene de más especial es cómo democratizar la poesía, es cómo socializar la poesía, es como la poesía deja de ser académica, blanca, hetero, masculina, y la poesía pasa a ser otra cosa y pasa a ser Mercuria a los gritos de 20 y tantos años, con una fuerza bruta, y pasa a ser Alejandro contando de la historia de su madre, y pasa a ser Blanca de Venezuela, y viste, es como que, y pasa a ser, la poesía pasa a ser otra cosa. Y solo es posible a partir de esas manifestaciones del Islam que corta con esa academia o con esa exigencia, digo yo. Yo no tengo ningún libro publicado y es muy seguro que si lo haga, lo voy a hacer con hojas naturales, con todo eso que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? No va a ser un libro de librería, porque esa soy yo, no estoy diciendo que está bien o no, pero también estoy diciendo que el Islam nos permite romper eso y permite que una escritora no tenga un libro, que una escritora tenga otras cosas, ¿no? Y que en lugar de conectar con mi poesía es conmigo. Entonces vos tenés que ir a ver. Y vos sacás ese libro de tu casa, que vos lees cuando querés, y pasás a ser interpelado por la voz, por el cuerpo, por la expresión de ese poeta, de ese escritor que está escribiendo en vivo, ¿no? Te está escribiendo en vivo. Y eso para mí es lo que me lleva el Islam también, ¿no? Es como es esa otra forma de mantener vivo eso y permitir la ruptura de lo demás. Excelente. Y mira, de verdad, Raiza, em, yo creo que contigo podríamos conversar. La vida. Y te digo la verdad, yo me siento Venite, fascinado. venite, venite a Tengo que, Río. voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago. Pero Dale, hacemos un, acá, mira, vamos a dejar un número de cuenta y hacemos un colectivo para que vos vengas, ahí que traigas todo tu amor de Guatemala para ah, acá. eres de verdad una persona genial. De verdad me siento muy feliz de haber tenido esta conversación. Yo te lo dije, que yo sí lo percibía, que esta charla iba a ser fantástica. Resultó ser todavía más fantástica de lo que yo esperaba. Te agradezco un montón. Y te digo la verdad, corto la entrevista ahora, no porque quiera, porque no quiero, pero porque de verdad me da mucha pena contigo. Ya te cansé tu voz, tu garganta y me da mucha pena. Eh, pero no, hombre, yo de verdad necesito esa charla contigo, necesito esa charla Hacemos contigo. videollamada. Sí, necesito eso, de verdad te agradezco un montón, de verdad. Apenas es martes, hoy que estamos grabando, lo estamos transmitiendo jueves, pero hoy es martes que estamos grabando. Y pues ya siento como que tengo ganas de vivir el resto de la semana. De acuerdo, Raiza. Entonces, pues voy a terminar la grabación en este momento. Solo, pues antes de terminar, solo quisiera saber si tienes algún consejo, algo que quisieras decirle a nuestra audiencia. Eh, yo creo que el consejo que les doy es el consejo que recibí el otro día en la cumbre de este cerro, cuando terminé la peregrinación, uno de los muchos que ellos me dieron, que es no olvidarnos que lo más importante es el camino y no dónde se llega. Caminar, caminar consciente de que estamos haciendo mucho, porque a veces proyectamos. Entonces ellos me decían eso, y lo importante es anterior a la proyección. Entonces, entender ese lugar, ¿no? Que es más, es un poquito antes, es un poquito antes. Y ahí está lo importante, y ese poquito antes para mí está adentro, está en el cuerpo, es sentirnos, escucharnos, parar 5 minutos, quiero escribir algo, buenísimo, vaya, pero antes acostarte al piso,
inhalá y exhalá, y después vas a escribir y decime si no te cambia el texto. Dígame, experimenten y después me escriben a decir, porque es lo que hago yo en las clases con mis alumnos de escritura, les hago ir al cuerpo y después escribir. Entonces, si estamos en el cuerpo, sabemos lo recorrido, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, mi consejo es ese, es seguir caminando, conscientes de que el cuerpo es lo que nos está llevando ahí, porque la emoción pasa por el cuerpo, la respiración y todo eso, y seguir escribiendo, ¿no? Seguir construyendo esa historia, seguir escribiendo. Todos los días es un capítulo nuevo para nuestro gran libro de la vida. Y Qué muchas precioso. gracias por, por, por tenerme en cuenta. Pavlovsky, te amamos por ese encuentro. Ya nos vamos a hacer videollamadas una vez por semana, pero, pero muy, 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 muy bonito también para mí como escucharte y poder pasar a ese lugar de quien puede tener algo para compartir, que a veces también es difícil sentir que podemos compartir algo. Entonces, agradecerte ahí por ese espacio y por el proyecto que venís alimentando y dando el micrófono a muchas voces y que me parece muy bonito. Así que, Maripir, como decimos, muchas gracias en Charrúa. Pues Mari Pir, y pues a toda nuestra audiencia, espero, no espero, sé que se lo disfrutaron igual que nos lo disfrutamos nosotros. Espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana y les veo el próximo jueves.